¿Ya se está viendo, Francisco? Donde que ponga la pantalla completa. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Y se ve la pantalla completa? Porque estoy como medio pegado. No, se ve la única slide. No se ve Ahí sí, Ya. ahora sí, ¿no? Listo, bueno. Este es un PowerPoint sobre algunas instituciones arbitrales que son de networking y que reúnen a distintas personas que están interesadas en el ámbito del arbitraje, sobre todo instituciones más bien centradas en lo que son practicantes jóvenes, como esta que es Santiago Very Young Arbitration Practitioners. Es una institución que es parte de la red de Very Young Arbitration Practitioners que existe alrededor del mundo. Existe en Estados Unidos, en Argentina, Perú, Ecuador creo que también tiene, Brasil, París tiene también su Very Young. Eh, y nace un poco como respuesta a otras instituciones que son Young Arbitration, pero que son mayores de 40 años. Eso se considera Menores de Young 40. Arbitration. No, Menores. el Young y el Very Young es menores de 40. No, pues sí, eh, ya, el JAF es para menores de 40. Porque yo estaba de coordinador. no, pero no, estamos Pero hablando ustedes de los son más Young chicos. Arbitration. Estamos Ya, hablando de los Young JAF. Arbitration Practitioners. Esos son mayores de 40, pero no sé, menores de 60 será. Y entonces, como respuesta a eso, nace el Santiago Very Young, que es menores de 40. Y también incluye a estudiantes como ustedes, que nos encantaría poder tener en la asociación. Yo soy parte del comité de coordinación de la asociación y recurrentemente hacemos distintos, en este caso, webinars, estamos organizando. Ya se han hecho 3 este año con temáticas muy interesantes, y así que están todos llamados a poder entrar ahí a www.svia.com y poder inscribirse. Después tenemos Arbitraje Alumni, que esta asociación está más bien enfocada en aquellos que tienen que ver con la competencia de arbitraje internacional que organiza la Universidad de Rosario con la Universidad de Buenos Aires. No sé si algunos de ustedes ya han participado. Los que hayan participado entonces también están bienvenidos a poder ser parte de la asociación. Si es que no han participado en la competencia, con mayor razón, muy llamados a poder participar, ya que es una instancia muy interesante para poder conocer también a sus pares, tanto dentro de Chile como dentro de Latinoamérica, y creo que también tienen algunos equipos de Norteamérica. También han surgido algunas asociaciones dedicadas especialmente a la promoción de la mujer en el arbitraje, como Arbitral Women, que también tiene una sección que es Young Arbitral Women Practitioners, y también para menores de 40 años. Y esto es a nivel global, se mueven más que nada en inglés, y se pueden inscribir ahí en el link y vamos a ver ahí cómo se hace para poder poner en el Canvas también subir esta presentación para que ustedes puedan tener acceso a todos los sitios. También está otra asociación que es Women Away in Arbitration, y esta asociación sí es especialmente enfocada en lo que es la promoción de la mujer en el arbitraje en Latinoamérica, y también recurrentemente hacen eventos. Bueno, todas estas instituciones siempre están haciendo eventos y la idea es poder participar de ellos porque son buenas instancias de networking. Yo no pude encontrar una manera de inscribirse, existe un link que está roto de una página que no existe en este momento, pero se pueden meter a sus redes sociales que tienen presencia en LinkedIn y también en Twitter. Luego tenemos la ICC-YAF. La ICC, ya vamos a repasar y ya la ha comentado el profesor un poquito, es la International Chamber of Commerce, o en español la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, que también tiene esta sección para gente joven, de la cual el profesor fue, no sé cuál es el título, la posición, embajador para Latinoamérica, ¿será? Yo lo voy a decir en castellano, porque el resto es coordinador para América Latina. Ahí está. Y bueno, y esta es una de las instituciones más grandes y más importantes y vale mucho la pena tenerlas en vista. También todas estas instituciones recurrentemente mandan newsletters que son muy interesantes para poder mantenerse al día con todo lo que está pasando en el ámbito del arbitraje, ya sea a nivel local o internacional. Todas estas instituciones generalmente están enfocadas más en lo que es arbitraje internacional, por supuesto, más que doméstico. El Santiago Bebellán podría ser una excepción, si bien también vemos varias cosas internacionales. Pero siempre en el fondo todos los miembros de las distintas instituciones siempre están dando su perspectiva doméstica
para en el fondo poder cooperar desde el ámbito de conocimiento de cada uno de los miembros de los distintos países. También ahí está el link para la inscripción. Y eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Ya, muy bien. No, espera, ¿cómo se hace algo? Ok. Y yo voy a compartirles nuestra clase de hoy día. ¿Tiene alguna duda respecto de lo que les conversaron o no? Francisco le habló mucho del networking. En realidad ese es uno de los elementos, pero también son elementos también que les permiten conocer temas que son recurrentes en materia de arbitraje. Y eso es bastante importante. O sea, no solamente se juntan a tomar champañitas y mucho menos, sino que están al mismo tiempo tratando ciertos temas de interés. Entonces, no solamente es fiesta esto del arbitraje. Tratando de poder No, por supuesto, y especialmente en esta época que en el fondo no hemos podido realizar eventos más sociales, todo el movimiento y la actividad que existe es a nivel más académico. Ok. Estoy tratando de poder verlo, porque si no, no veo la presentación, no veo nada. Ya. ¿Me pueden contar ustedes qué ven? Porque yo al menos veo en un lado la presentación y al otro lado los veo ustedes en chiquitito. Si yo pusiera toda la pantalla, como que se vieran, ¿ustedes ven toda la presentación completa o se ve cortada? Completa la presentación. ¿Completa? Ok, ya. Entonces me preocupo porque pensé que como se grababa quedaba todo así. Entonces, nosotros estuvimos viendo la parte inicial que son los elementos fundamentales del arbitraje. Aquí damos vuelta a lo que normalmente hace un par de años empecé a hacerlo, cambiar un poco el esquema. Normalmente partía hablando de la ley como fuente del arbitraje, refiriéndonos a cuáles son los casos de arbitraje forzoso. Como el ejercicio que van a ver ustedes próximamente, el evaluado, se refiere más bien, y les adelanto, van a tener un contrato que le va a faltar una cláusula de solución de controversias. Hago énfasis en solución de controversias, no necesariamente de arbitraje. Para que ustedes estimen, negociando, con otros tutores de estudios, cuál es la cláusula más apropiada de acuerdo a la naturaleza del conflicto. Y la idea es que después pues, sean capaces de explicarlo y eso va a ser parte de esta evaluación. Entonces, cuando hablamos de fuentes de arbitraje, aquí les pongo la clasificación de fuentes, hablando de networking, esto es parte de la convención de la CCI en Miami. Toda esta gente que hay aquí son muy importantes. Este señor es Yves de Gans, que es como un icono de arbitraje. El de allá es Bernardo Cremades, que es otro de los dinosaurios del arbitraje. Estoy yo ahí, pero eso es de menos. Hay gente de todos lados, en realidad. Para que ustedes se den cuenta que pueden compartir mesas con gente muy importante. Una vez me tocó almorzar con Jan Vandenberg, que es un señor que es prácticamente autor de la Convención de Nueva York, en la misma mesa. Así que pueden tener esas oportunidades. Vamos viendo las fuentes del arbitraje. En Chile nosotros identificamos dos fuentes principales del arbitraje. O sea, nosotros vamos a entrar en un procedimiento arbitral por dos vías, sea porque la ley nos lo impone, o sea porque el acuerdo de voluntades lo establece así. Les hago la prevención que el concepto de arbitraje forzoso en el resto del mundo ya prácticamente no va quedando. El arbitraje forzoso es algo que nosotros, de hecho, vamos al revés. Nosotros vamos poniendo más y más procedimientos para que sean arbitraje forzoso. Y aquí el tema que yo diría que es más relevante es saber por qué establecemos el arbitraje. Y si lo hacemos forzoso, que sea por las razones apropiadas. El problema es que normalmente establecemos el arbitraje como solución de controversias para determinar, como solución obligatoria para determinadas controversias, no porque sea el instrumento más apropiado, sino que es porque queremos, en el fondo, salirnos de la esfera de los tribunales, cosa de desahogarlos. Y me parece que esa es una mala política, porque se generan cosas como ustedes mismos dijeron en la clase pasada, de que teníamos gente que estaba obligada al arbitraje y no teníamos recursos. Y eso genera que tengamos una norma que en los hechos termina siendo inconstitucional porque deniega el acceso a la justicia como debería ser. Nosotros tenemos un gran número de clausus, si se quiere, no quiere decir que era clausus, pero es abierto, en el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales. 227 del Código Orgánico de Tribunales, que nos dice que se someterán a arbitraje estas materias.
Vamos a revisarlas una a una en su minuto. Muchas de ellas hoy día no se justifican, de hecho tienen varias exclusiones que por otro lado no se utilizan. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un caso de arbitraje forzoso? Más allá de los que aparecen ahí. La ¿Perdón? partición. La partición. Ok. Conflicto entre socios de una sociedad, pero no me acuerdo bien. Sí, exacto. Ahí hay ciertas prevenciones sobre si efectivamente es obligatorio o cuasi obligatorio, como dice un autor. ¿Cuál otro ustedes conocen? ¿Quién me dijo partición? ¿Benjamín? Yo y alguien más, creo. Benjamín, ¿ustedes tuvieron clase de civil o procesal la partición? El sucesorio vimos bastante. ¿Y es propiamente un juicio o no? O sea, es una estructura más o menos extraña, porque por lo menos los casos que vimos no es tan adversarial, o sea, por lo menos se busca una solución no tan adversarial como un juicio. Es más que nada un tema aritmético, por una parte. O sea, Claro. O sea, se siguen las normas de la... Primero se busca llegar a un acuerdo y si no, después se siguen las normas de la partición que están en el Código Civil. O sea, dentro de las normas de la partición del Código Civil dice que si alguno de los miembros de la comunidad quiere adjudicarse para sí, se va a priorizar eso. ¿Ok? Y si uno se da cuenta, casos donde efectivamente haya jurisdicción, o sea, que se tenga que resolver un tema jurídico en una partición son muy escasos, porque los que podría existir están excluidos. Por ejemplo, el artículo 1320 se establece, por ejemplo, que las cuestiones civiles previas, por ejemplo, sobre desheredamiento, sobre indignidad, son materias que se conocen exclusivamente por los tribunales civiles. O sea, un árbitro, y tiene que ver con el tema del Estado civil, que habíamos visto como casos de inarbitrabilidad, deben ser conocidos por el... ¿Están dando gente o están en el chat? Ya. Vuelvo aquí, porque si no me voy a perder. Advertencia previa, los que han sido alumnos míos saben, el profesor tiene TDA, déficit atencional, entonces cualquier cosa como me desconcentra. Ahora, ¿cuál es el problema que les decía en los casos de arbitraje forzoso? Es que no va de la mano con una garantía al acceso a la justicia. Porque, por una parte, nos obligan a los justiciables a recurrir al arbitraje, pero no se nos dan las herramientas para suplir la falta de recursos. ¿Qué genera eso en la práctica? Por ejemplo, Benjamín acaba de dar el caso de la partición. En realidad, se genera un incentivo más o menos perverso. ¿En qué sentido? Cuando tenemos gente que no tiene recursos, hay una especie de uso y costumbre arbitral en Chile, que es que el árbitro percibe el 10% de la masa. Eso significa que si tienen unas personas que tienen un bien raíz, por ejemplo, uno que me tocó, que fuera arbitraje pro bono, en Peñalolén, y que es una casa que en su valorización pueden ser 25 millones de pesos, de valor fiscal, pero si ya quisiéramos ir más allá, son 35 millones de pesos, y ninguno tiene liquidez. ¿Sabes la diferencia entre liquidez y tener un patrimonio, verdad? Significa que no tengo dinero líquido para poder pagar. Si alguno se lo adjudicara, podría hacerlo, por ejemplo, a través de un crédito bancario, que es una excepción. Ustedes saben que para los subsidios habitacionales, si les toca ver casos de gente que no tiene recursos, la única posibilidad de tener un subsidio habitacional para adquirir derechos es cuando se trata de una partición y ellos son comuneros. Lo que le va quedando al árbitro como incentivo, porque no tiene de dónde pagarse, es tirar remate a la propiedad. Entonces, hay muchos árbitros que generan una controversia donde no la hay, para justamente, y capaz que termine querellado, pero para poder garantizarse sus honorarios. Si alguno googlea mi nombre, va a ver ahí que en alguna oportunidad el Colegio de Abogados me amparó frente a un árbitro. Es decir, que los colegios profesionales, sobre todo los de abogados, tienen una herramienta que se llama el amparo profesional, que es que cuando ustedes como abogados tienen vulnerados sus derechos para prestar su defensa por cualquier razón, el Colegio de Abogados va a su auxilio, que en realidad es que les hace presente que detrás de ustedes está todo el Colegio de Abogados. Y eso informa a la Corte en muchos casos. Justamente porque esa árbitro, lo que quería hacer era a toda costa rematar la propiedad, a pesar de que hay un acuerdo de adjudicación. Y quizás el más importante de todas las fuentes del arbitraje, que yo creo que es la fuente del arbitraje, es la voluntad. Y hablo voluntad y no consentimiento. ¿Alguien sabe por qué?
¿Se acuerdan la diferencia, Civil 1, entre consentimiento y voluntad? Consentimiento es para los actos jurídicos bilaterales. Ya, sí. And so, ¿por qué habla voluntario y no de consensual? Podrá ser porque uno por un acto unilateral se podrá obligar a realizar una gestión mediante, o sea, una resolución de conflictos mediante arbitraje. Sí, podría ser una promesa, pero o una estipulación a favor de otro, que también se han visto, pero mayormente, ¿cuál es el caso, el acto unilateral por que es más ejemplar para ustedes? Donde expresan su voluntad. El testamento. Testamento. Yo podría establecer un arbitraje testamentario, o sea, que las disputas que se resuelvan entre mis herederos se resuelvan por arbitraje, por ejemplo. Eso va más allá de la designación que pueda hacer el testador en el testamento del partidor. Estamos hablando de arbitrajes puramente testamentarios. La figura del arbitraje testamentario está mucho más clara en el derecho español, pero esa es una posibilidad. Por eso hablamos de que la voluntad es la fuente del arbitraje más allá que el mero consentimiento, o sea, una oferta y una aceptación. ¿Cómo se expresa la voluntad? Normalmente la regla general es que se va a través de un acuerdo de arbitraje. Aquí vamos a hablar en términos amplios de acuerdo de arbitraje. Lo vamos a encontrar en doctrina como pacto arbitral, acuerdo arbitral, convención de arbitraje. Y hay dos formas que... ¿Sí, Catalina? No entendí por qué habla de voluntad en vez de consentimiento. O sea, me quedó claro el ejemplo del testamento, pero Porque llevaba al arbitraje. no podemos generalizar a que toda y únicamente es la voluntad, perdón, que es que la única vía del arbitraje más allá de la ley es un acto consensual, es decir, un acuerdo de arbitraje. Porque podría ser que hay ciertos casos, que son excepcionales, por cierto, donde solamente hay una voluntad y no dos concurrentes. Entonces, por eso hablamos más propiamente, decimos que la voluntad y no el consentimiento es la fuente del arbitraje, porque hay casos donde una sola voluntad, como el testamento, puede darnos lugar al arbitraje. Y también la estipulación a favor de otro, esa figura que tiende a calificarse como unilateral, porque yo celebro un contrato y obligo a un tercero que solamente va a estar vinculado ¿en qué sentido? ¿Cuándo? 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 Acepta, ¿verdad? Ahí se obliga. Está muy divertida la clase, que veo gente riéndose, ¿o no? Ok, no, está aburrido, está entretenida. Ok. Las dos principales convenciones de arbitraje, acuerdo de arbitraje, son dos. Y aquí les pido tener mucho cuidado cuando, si se va a trabajar solo en Chile, no va a tener este problema, pero si van a trabajar en el extranjero, la distinción entre uno y otro. Cláusula compromisoria y compromiso arbitral. Y hay un tercero, que no quiero que se confundan, que es el contrato de compromisario. Anótenlo separado, no lo pongan como cláusula arbitral, sino hablemos de la cláusula compromisoria, el compromiso arbitral y el contrato compromisario. Voy a decir solamente el contrato compromisario. ¿Qué les suena a ustedes? Un contrato aparte particular en donde las partes estipulan específicamente ahí que se ¿Quiénes son las va a partes, arbitraje cualquier. Catalina? Antes de eso. ¿Quiénes son las partes del contrato compromisario? Esto es lo más importante. Promitente y promisor. No. No sé. Contrato de compromisario, no es de promesa. ¿A quién llamamos compromisario? El árbitro se le suele llamar el compromisario. Es el contrato que liga a las partes con el árbitro. Porque nadie está obligado a ser árbitro, pero se acepta, tiene un contrato. No es un contrato formal que ustedes lo hagan por escrito, sino es un contrato que es consensual. O sea, oferta-aceptación. Me ofrecieron ser árbitro, acepté ser árbitro y por tanto me vinculo a las partes. Si yo no dicto sentencia o no hago mi trabajo, estoy cayendo en una responsabilidad contractual. Eso es lo que se llama contrato compromisario, otros lo llaman contrato de árbitro. No tiene que ver con el acuerdo de arbitraje propiamente tal, pero téngalo presente, ¿sí, Nicolás?
Que creo que me confundí. ¿El contrato compromisorio es distinto a la cláusula compromisoria? Compromisario. Sí, porque no, Ya, aquí las partes son distintas. Las partes del contrato compromisario es, por un lado, el árbitro, y por el otro lado, demandante y demandado, o quienes participen en el arbitraje. ¿Entienden esa diferencia? Se los hago presente porque es una pregunta como de trampa a los exámenes de grado, para que no caigan. Entonces, el contrato compromisario no se refiere a un acuerdo de arbitraje, sino que al contrato que vincula a las partes con el árbitro, entre sí. Veamos, si queremos desglosarlo, ¿cuáles serían las obligaciones del árbitro? Resolver el conflicto en el plazo que se hubiera estipulado. Exacto. ¿Y las obligaciones de las partes? Someterse a su decisión. Bueno, Y sí, pagar. Pagar los honorarios. Pagar los honorarios. pagar los horarios. Lo de someter su decisión en realidad es más propio como efectos de lo que son lo del acuerdo de arbitraje. Lo vamos a ver cuando veamos los efectos. Entonces encontramos en nuestro país volviendo a los acuerdos, dos grandes formas de acuerdo. Una es la cláusula compromisoria y la otra es el compromiso arbitral, o simplemente compromiso. La definición o lo que nosotros entendemos en Chile como compromiso y cláusula compromisoria dista bastante de lo que es para el resto del mundo. ¿Qué es lo que conocen ustedes por cláusula compromisoria? Vuelvo a decir, no se confunda con el contrato compromisario, que ese es totalmente distinto. Las partes son diferentes y tienen objetos distintos y prestaciones diferentes. Profesor, ¿la cláusula ¿Sí? compromisoria es lo mismo que una cláusula arbitral? Sí, a ver, es género-especie, para ser honesto. Ya. La cláusula arbitral, acuerdo de arbitraje, vendría a ser el género. Y dentro de la especie está la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien podría decirme qué es lo que entiende por cláusula compromisoria? Yo creo que es como una convención o acuerdo de voluntades donde dos o más personas o partes deciden someter el conocimiento y la resolución de algún asunto a algún árbitro y sustraerlo tal vez de los tribunales ordinarios, ¿o no? Sí, tribunales de justicia. Y el compromiso, ¿qué se distinguiría para ustedes? Que el compromiso nombra a un árbitro en específico que va a ser el que conoce del asunto. Eso efectivamente está bien, Abril. Para nuestro derecho, esa es la distinción que tenemos. Eso genera ciertos efectos distintivos, siempre bajo el supuesto de un arbitraje que sea voluntario, no forzoso, que lo vamos a ver a continuación. Pero para el resto del mundo, la distinción no se da en esta materia, si hay un árbitro o no designado. Cuando hablamos de cláusula compromisoria en derecho comparado, es lo que dijo Nicolás, es decir, un acuerdo de voluntades por el cual los concurrentes sustraen un determinado asunto o varios asuntos del conocimiento del tribunales ordinarios para ser sometidos por árbitros. ¿Ok? Digámoslo así genéricamente. Ese asunto, ese conflicto es futuro, no sabemos, no lo tenemos identificado. En cambio, en derecho comparado, el compromiso arbitral, y aquí les vuelvo a insistir, derecho comparado, se refiere a un acuerdo que se cierra o se alcanza una vez que el conflicto se produce. Es decir, tenemos un conflicto y acordamos someterlo al arbitraje después de que ha ocurrido. Por eso es que cuando se ve la definición de acuerdo de arbitraje que establece nuestra ley de arbitraje comercial internacional, lo que van a fijarse que dice, podrá tener por objeto una o varias diferencias contractuales o no. Uno dice, pero ¿cómo puede ser extracontractual? Si bajo nuestra lógica hablamos de una cláusula, va incorporada en un contrato. ¿Se fijan? Y eso es lo que justamente nos permite a incorporar un acuerdo de arbitraje con posterioridad porque el conflicto ha acaecido. Entonces, resumiendo estas dos grandes diferencias. En Chile, la cláusula compromisoria es la que obliga a las partes, en resumen, a derivar arbitraje y no concurrir a un tribunal ordinario. Mientras que en Chile el compromiso arbitral
es la cláusula, que puede estar inserta en el contrato o no, que designa un árbitro, para que ese árbitro en concreto conozca de la materia o de la cuestión. Profesor, ¿Ok? ¿Sí? Gaspar. entonces en Chile nunca vamos a poder poner o sea, llevar arbitraje si no lo hemos pactado anteriormente, no se puede hacer lo que No, se no, hace sí se puede, Ah, ya, totalmente. ya. Lo que pasa es que la distinción, y eso tiene que ver con los efectos en uno y otro caso. No me quiero adelantar a eso. La distinción que hacemos en Chile es si tenemos o no tenemos nombrado al árbitro. A la persona del árbitro. Y se los voy a adelantar. Porque ¿qué ocurre si es un arbitraje voluntario? Si el árbitro, por ejemplo, yo con Consuelo celebramos un contrato y establecemos en nuestro contrato que Gaspar Prieto va a ser el árbitro que va a resolver las controversias. Y usted le llega el expediente o le llega la aceptación y dice, no quiero. ¿Cuál es el efecto de eso? ¿Nombramos otro árbitro? O que se vaya a la justicia ordinaria. Es que ni siquiera hay O. No le queda otra que ir a la justicia ordinaria, porque es arbitraje voluntario. Ese es el gran efecto. Si Gaspar Prieto acepta y estamos en el arbitraje y se nos va la otra vida, se nos acabó el arbitraje y tenemos que ir a la justicia ordinaria. Se Profesor, extingue la jurisdicción de los árbitros. ¿Sí, Consuelo? todo esto está sujeto, o sea, es parte de la autonomía voluntad de las partes. Si las partes ponen en la cláusula inicial que un árbitro suplente, o sea, de reemplazo o que pueden nombrar a otro, se puede, ¿o no? El efecto más importante, para que ustedes sepan distinguir entre uno y otro, es que imaginemos que veamos la cláusula que nos dice Consuelo, que es la típica cláusula que normalmente no se casan con un solo árbitro. Dicen, será Gaspar Prieto. Y en caso que falte o no acepte o cualquier causa, lo nombrará la justicia ordinaria. Ahí deja de ser compromiso. Aunque Gaspar Prieto ya ha sido nombrado en la cláusula, pasa a ser una cláusula compromisoria. ¿Se entiende? No importa que Gaspar Prieto esté nombrado en la cláusula, por el hecho de que si falta Gaspar Prieto, sigo en el arbitraje, va a ser cláusula compromisoria. Y ese es el gran efecto. O sea, siempre me voy a mantener en la jurisdicción arbitral. En cambio, cuando tengo un compromiso en Chile, el efecto de ese compromiso es que muerto el árbitro, muerto el arbitraje. Algo así, decirlo en bruto. O la jurisdicción arbitral, para ser más preciso. Profesor, ¿Sí? pero en ese caso, las partes no pueden designar a otro árbitro luego de que ese árbitro haya dicho que no. Eso depende de las Tiene que partes. estar- Estoy dando el efecto natural. Si las partes, falta Gaspar Prieto, deciden igual mantenerse el arbitraje, tendrían que pactarlo. Pero digamos así, los efectos de ese acuerdo arbitral se extinguirían con la incapacidad, la no aceptación o la muerte del árbitro designado. Pero si ya voluntariamente quieren celebrar otro acuerdo de arbitraje, podrían hacerlo. Y ahí vuelvo a retomar lo que Gaspar dijo. Si en Chile solamente tendríamos que tener previamente la cláusula, no. Podría no tener nada pactado y después decidir someterme al arbitraje. Se los planteo también en otros términos prácticos. Hoy día la mediación, sobre todo en temas comerciales, está recién ingresando como una especie de costumbre o encontrando los intervinientes que puede darles valor a su negocio. Y puede ocurrir que no hayan pactado mediación en su contrato. Y lo que hacen es pedirle a un mediador o a un centro de mediación que invite a la otra parte. Si la otra parte acepta ir, ya tenemos un acuerdo de mediación. Sin que lo hayamos pactado previamente en el contrato. ¿Se entiende? Yo voy a terminar con pizarra y todo atrás y hacer en vivo esta cosa. ¿Cuáles son los grandes efectos de una cláusula compromisoria? Un acuerdo de arbitraje. Aquí están aquí. Tiene dos grandes efectos. Efectos positivos, que es someter la disputa a un tercero imparcial, el que va a decidir. Y estas partes se obligan a darle un carácter obligatorio y vinculante a esa decisión. Eso creo que fue Nicolás el que hizo la salvedad, o Francisco, respecto de que se obligan a cumplir. En realidad, la obligación de cumplimiento se la dan las partes en su acuerdo de arbitraje. Ellos obligan a ejecutar la decisión del árbitro. Y el efecto negativo es que excluyen la participación de órganos jurisdiccionales del Estado. Es decir, esto le da a quien es demandado en sede judicial y que tiene pactado un acuerdo de arbitraje la posibilidad de oponer, ¿qué excepción? Incompetencia. Incompetencia. ¿Y qué pasa si yo no digo nada? A propósito de una pregunta que hicieron
hace un par de clases. Entendería tácitamente prorrogada, ¿no? Exactamente. O sea, ya se entendería que se renunció a la jurisdicción arbitral. Y al revés. Si yo voy al árbitro, no tenemos acuerdo de arbitraje, y contesto la demanda arbitral. Elena hizo así como ¿Qué quiso decir? Que también sería lo mismo. Se Sí, entendería ahí prorrogada. ahí tendríamos un acuerdo tácito de arbitraje. ¿Se entiende? Profesor, en ese Sí. minuto, ¿vas a ser incompetente y excluir totalmente la justicia ordinaria? ¿En cuál minuto? En el segundo caso, el caso de que no, sin haber cláusula arbitral, Sí. se someten a arbitraje. Sí, hay ciertas excepciones que no significan renuncia a la jurisdicción arbitral. Por ejemplo, ustedes podrían pedir indistintamente una medida precautoria en un tribunal civil, o incluso prejudicial precautoria en un tribunal civil no significa renuncia. ¿Ok? Eso tiene que tenerlo bien claro. O sea, que ustedes vayan a pedir una precautoria, una prejudicial precautoria antes del inicio del procedimiento arbitral no significa que ustedes renuncien al arbitraje. Y al revés también. Si dentro del procedimiento arbitral ustedes concurren en la jurisdicción civil para medidas de apremio o otro tipo que tengan relación, eso no significa renuncia al arbitraje. Lo que sí podría haber, que por ejemplo teníamos un caso de un compañero mío de la facultad que es de Puerto Montt, y tenían jurisdicciones concurrentes. Entonces, por una parte el tribunal arbitral decía no, y la justicia ordinaria decía sí. Y ese es un problema. Ese es un problema. Porque el árbitro igual tiene facultades para de otorgar medidas precautorias. Pero entonces se tiene prorrogada tácitamente. Si después a la mitad del arbitraje una de las partes demanda en los tribunales, no se puede. Ya. No podría. No podría, porque el otro podría decir, bueno, sigue siendo un tema de hecho, porque a ver, si efectivamente yo contesté, pero contesté diciendo que el tribunal es incompetente porque no hay cláusula arbitral, efectivamente yo no renuncié a la jurisdicción ordinaria. Yo concurrí al arbitraje a decir que yo estimaba que no era la jurisdicción competente. No se entendería prorrogado. ¿Ok? Esa es una gran diferencia. Vamos viendo cómo se... ¿Sí, Fernanda? Perdón, es que volviendo un poquito atrás, algo que había hecho la Consu, cuando se usan estas cláusulas en que si es que el árbitro designado no acepta en el fondo el arbitraje y se establecen como árbitros suplentes, nunca eso podría constituir entonces un compromiso arbitral, siempre lo vamos a considerar como una cláusula compromisoria. No, hago la salvedad. Pueden ir nombres, pero si no pusieron que a falta de todos ellos va a ser designado o por el centro de arbitraje o por las partes de común acuerdo o por la justicia ordinaria, ahí vamos a hablar de compromiso. Si efectivamente viene esta como cláusula abierta de que, bueno, y se faltan todos, hay bomba atómica en el lugar y no hay nada y vamos a las partes de común acuerdo a designarlo, ahí es cláusula compromisoria. Porque tienen que mirarlo no por la denominación, a qué quiero llegar. No se fijen tanto en cómo está redactada, sino qué efectos va a producir. Si siempre bajo el supuesto del arbitraje voluntario, porque el arbitraje forzoso, aunque falte perico en los palotes, voy a tener que igualar arbitraje, entonces no va a ser el problema. Pero si todas estas personas que yo nombré faltan, no necesariamente voy a volver a la jurisdicción ordinaria, a menos que haya, como dijo, creo que fue Elena, un nuevo acuerdo. ¿Okay? Profesor, ¿se podría sostener entonces que el compromiso sería un contrato intuito persona, no? No, ya lo vamos a ver. No se adelanta, estoy a todo este curso. No está preparado esto, no es una pregunta preparada. Vamos viendo cómo tratan los distintos estados. Eso que ustedes ven ahí es mi facultad. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Qué pasa si entonces si es que existe un litigio pendiente en un arbitraje y se da la justicia ordinaria, ¿se podría oponer la excepción de litispendencia como una excepción ordinaria? Sí. Ya, incompetencia y litispendencia. Ya. Ese no es el problema. De hecho, la litispendencia es posible en materia arbitral. E incluso en tribunales arbitrales también. Entre tribunales arbitrales. Esto tiene que ver también mucho con, quizás me voy a meter mucho en el detalle, pero cómo ustedes redactan la cláusula. Hay cláusulas tan mal redactadas que, por ejemplo, dejan en el arbitraje solo algunas materias. Yo alguna vez vi algún fallo que se refería a que al árbitro le habían dado facultades de interpretación para interpretar el contrato. Nada más. Entonces dejaron fuera todo lo que era la ejecución, el cumplimiento, la validez, todo eso quedó fuera. Y ahí los tribunales civiles estimaron que la cláusula arbitral estaba tan restringida que finalmente no era válida.
¿Por qué razón? Porque en realidad cuando estamos hablando de la interpretación tiene que tener un cierto efecto, y el efecto se ve en la ejecución. Entonces, no podíamos tener tan cerrado el acuerdo de arbitraje. Ahora, el problema de eso, de ahí tomo lo que dijo Bruno, es que efectivamente puede haber jurisdicciones concurrentes. Si yo tengo una cláusula de arbitraje muy cerrada, es decir, para ciertas y determinadas materias, se podría ver respecto a todas las otras materias no contenidas en ese acuerdo de arbitraje, en tribunal civil. Entonces, tienen que tener cuidado, por eso yo siempre prefiero utilizar términos amplios en una cláusula, incluso en arbitraje doméstico, cosa que quede todo incorporado. Y no queden cosas fuera que después pueda decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros acordamos que el árbitro solamente podía ver esto y no lo otro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? Perfecto. Sí, Benjamín. Que, por ejemplo, estableciendo una cláusula sumamente amplia, después, por ejemplo, si tenemos algún problema con algo y no queremos verlo con árbitro, tendríamos que, por ejemplo, hacer un anexo a esa cláusula que diga esta parte se va a ver por tribunales, o ¿cómo se ve eso en la práctica? En la práctica hay dos maneras. Una es justamente demandando una sede civil y que la otra parte no diga nada. Por ejemplo, lo típico es que esto ocurre cuando bruscamente alguien pone una cláusula arbitraria en un contrato de arrendamiento. Que se puede, o sea, de hecho nada impide que un arrendamiento sea arbitrable. Si hay ciertas restricciones respecto, porque ustedes saben que los derechos establecidos en la ley de arrendamiento son irrenunciables. Entonces, se ha entendido que debería ser un árbitro de derecho. Pero nada impediría que un contrato de arrendamiento se vea por arbitraje. Pero si estamos viendo que ir a arbitraje sería muy gravoso, una alternativa es demandar en sede civil y esperar que la otra parte no diga nada. Pero normalmente, salvo que las partes estén viendo o ponderen los riesgos de los costos finales, se pongan de acuerdo antes, podrían las dos, sin ningún problema, modificar ese acuerdo o en los hechos irse a la justicia ordinaria. Que eso podría hacer. Pero normalmente cuando llegas a eso, siempre va a haber una parte que no quiere que la demanden. Eso le ocurre en la realidad. Pero sí, podría modificarse, todo se puede modificar, mientras no sea forzoso. Pero les decía que esa es la Facultad de Derecho donde estudié yo, no la donde estudió el decano, que el decano estudió en la del lado, que no era tan buena. Vamos viendo. El artículo 1442 del Código de Proceso Civil. Francia tiene un sistema que es dualista, es decir, reconoce dos regulaciones diferentes para el arbitraje doméstico y el arbitraje internacional, siempre que eso de ello mantiene ciertas definiciones comunes, que las reproduce en el capítulo del arbitraje internacional, por ejemplo. Ellos señalan que el convenio arbitral adoptará la forma de una cláusula compromisoria o de un compromiso, y define: la cláusula compromisoria es la convención en virtud de la cual las partes en uno o varios contratos convienen a someter a arbitraje las controversias que puedan surgir en relación con ellos. Mientras que el compromiso, lo que yo les decía, es la convención en virtud del cual las partes de una controversia existente deciden someter al arbitraje. ¿Se fijan con la distinción? Una es un conflicto que no sabemos, que no existe, no sabemos de qué se va a tratar, mientras que el compromiso ya tenemos un conflicto que ha surgido. Alguna vez le escuché a un profesor de la Universidad de Chile que dijo: los contratos se firman en tiempos de paz para ejecutarse en tiempos de guerra. Y lo encontré que tenía toda la razón. Ahora, ¿qué dice después Colombia? Colombia también modificó el año 2012 su ley de arbitraje y estableció dos regímenes también: arbitraje doméstico y arbitraje internacional. En el doméstico, por qué me preguntó Consuelo, creo que si era lo mismo que la cláusula compromisoria que la cláusula arbitral. Aquí, por ejemplo, tienen una distinción. Ellos en el arbitraje doméstico hablan de pacto arbitral. Es un negocio jurídico en virtud de las cuales las partes someten o se obligan a someter arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir. De nuevo estamos hablando en términos genéricos. Pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer su pretensión ante los jueces. El efecto negativo que hablamos: el pacto arbitral puede consistir en un compromiso o una cláusula compromisoria. Se fija, el pacto arbitral está considerado como si fuera esta cláusula arbitral en términos genéricos. Por eso dice que hayan surgido, puedan surgir. En el internacional, para adoptar justamente la nomenclatura, y esta van a tener que tenerla siempre presente, la ley modelo, ese es un concepto que tienen que tener presente. La ley modelo UNCITRAL, o CENUTMI, que es de la Comisión de Naciones Unidas para la Uniformidad del Derecho Mercantil Internacional,
estableció una ley modelo. ¿Ok? ¿Qué significa una ley modelo? ¿Alguien sabe? Tiene la ley modelo de mediación, la ley modelo de conciliación. Puro no. Es una ley en base a la cual las legislaciones nacionales pueden armar su legislación de arbitraje. En el fondo son los lineamientos principales que tiene que tener cada ley de arbitraje nacional. Sí, o sea, me quedo con la primera parte. Efectivamente es una propuesta. Porque ustedes saben que los órganos multilaterales, como Naciones Unidas, pueden también establecer qué tipo de instrumentos internacionales. Una convención internacional, ¿verdad? Que eso sería obligatorio, es como un tratado. Por tanto, yo me vinculo a todo el texto. En cambio, como dijo Bruno, cuando tenemos una ley modelo, lo que hace es proponernos un texto que para todos estos miembros de la comunidad internacional tiene los mínimos comunes. Si usted quiere darle más, mejor. Pero esto es lo mínimo aceptable. Recuerden que los sistemas jurídicos en el mundo no son solamente derecho civil, también es derecho común, con distintas maneras de aplicar. Entonces, estas leyes modelo nos permiten tener una cierta uniformidad. Y la ley modelo UNCITRAL establece, por ejemplo, ciertas definiciones y ciertos efectos que los estados pueden ir adoptando. Nosotros, por ejemplo, en nuestra ley chilena, adoptamos casi íntegramente, salvo 2 o 3 artículos que le cambiamos una que otra cosa, la ley modelo UNCITRAL. No hubo mucho juicio crítico. Por eso a mí me da un poquito de vergüenza ajena cuando la gente dice el redactor de la ley de arbitraje comercial internacional fue tal o cual persona. Pueden haber sido promotores, pero en realidad los redactores fue la Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil. Que ellos lo hayan motivado es otra cosa, pero no son los redactores. ¿Ok? Y aquí justamente en el arbitraje internacional, en la ley colombiana nos dice que el acuerdo de arbitraje es aquel por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas algunas controversias que han surgido o puedan surgir. Más o menos es lo mismo. Después, en Brasil es un caso muy importante, o sea, interesante, porque Brasil, a diferencia de muchos otros estados latinoamericanos, no es suscriptora de la Convención de Washington para la protección de inversiones, lo que llaman normalmente el convenio CIADI. Entonces, cuando tú quieres atraer inversión extranjera hacia tu estado, tienes distintas maneras de poder promoverla. Una de ellas es darle garantías a los inversionistas de que tú como estado vas a respetar su inversión. Normalmente, en la Convención de Washington era el instrumento general, que es del año 65, por el cual se le daban ciertas garantías. Significaba que si el Estado realizaba alguna acción que afectara a esa inversión, aunque fuera un acto de autoridad, el inversionista, huésped de ese Estado, podía mandarlo en un foro internacional. También, y no solamente a través de esa vía, se puede lograr, también podría ser a través de tratados bilaterales o multilaterales de inversión, que no necesariamente es la Convención de Washington. Ustedes pueden establecer que van a tener un arbitraje ad hoc a través de las reglas de procedimiento UNCITRAL, que el reglamento es distinto de la ley, o se van igualmente a el CIADI, o pueden establecer casos concretos disputas que se refieran a conflictos contractuales, que ahí podrían establecer acuerdos de arbitraje en específico. Y lo que ocurrió en Brasil es que dictaron una ley de arbitraje el año 96 y que el Tribunal Constitucional brasileño terminó de revisarlo el año 2000, y a partir de entonces, como no tenían no eran parte de la Convención de Washington, ya sabiendo los potenciales inversores que tenían una ley de arbitraje internacional y que podían someterse a arbitraje sin ningún problema, empieza también un pic de la inversión dentro de Brasil. La diferencia más grande entre la cláusula compromisoria y el compromiso en Brasil es que la cláusula compromisoria se entiende una suerte de promesa. Es decir, yo en un contrato acuerdo el arbitraje, con la cláusula compromisoria, y eso me obliga a mí si es que no comparece mi contraparte a suscribir un compromiso, a demandarlo judicialmente para que se celebre ese compromiso. Si no comparece, a pesar de tener una cláusula compromisoria, es el juez el que lo va a firmar en representación de la parte. Esa es la mayor diferencia, diríamos, considerando uno y otro. O sea, siempre la cláusula compromisoria en Brasil va a ser antes del conflicto, el compromiso es cuando ya surgió, pero la diferencia es que yo tengo que demandar o requerir a la otra parte, ya surgió el compromiso, surgió la disputa, firmemos el compromiso porque tenemos la cláusula compromisoria. Empezamos a grabar. Sitios de interés de arbitraje, entre ellos varias instituciones, pero Francisco hizo una
presentación, yo lo voy a dejar a él como co-host para que pueda presentar su PowerPoint sobre las instituciones. Sí, yo aquí también tengo la pizarra por si tienen dudas. ¿Se ve bien o no? ¿Se ve derecho? O sea, ¿ustedes leen o está al revés? Se ve con Bueno, pero lo importante es que Puerto Montt les pongo un plumón más negro. Cuando quiera, Francisco. O derivadas de relaciones extracontractuales. O sea, cuando tenemos una relación extracontractual, ¿cuándo se genera justamente el vínculo? Luego del hecho, luego del conflicto. Luego del daño. O sea, tenemos un daño, un hecho general del daño, un vínculo de causabilidad, tenemos responsabilidad contractual. O sea, tiene que haber un daño cometido por un tercero. Esa, por ejemplo, la determinación, si ocurrió o no ocurrió, podría ser determinada por un árbitro siempre que las partes lo acordaran. Ahora, ¿qué entendemos en Chile? Y aquí viene lo que yo les decía de cuanto a los efectos. Nosotros tenemos una regulación bastante indiana. O sea, estamos hablando de que nuestra regulación en materia arbitral doméstica prácticamente viene en las 7 partidas, y no hay una definición, por ejemplo, cláusula compromisoria permanente tal en nuestra legislación. Sí hay en el Código de Tribunales se establecen los requisitos del compromiso. Y de ahí viene justamente que nuestra distinción del compromiso sea nombrando al árbitro. Porque justamente dice el nombre y apellido del árbitro. La cláusula compromisoria en sí misma no hay denominaciones, por tanto, o sea, no hay enunciaciones de cláusula compromisoria en nuestra ley, por lo que muchas veces, sobre todo al principio, se intentó dudar o cuestionar el reconocimiento de nuestra legislación local a la cláusula compromisoria. Y partimos tomando un poco este modelo de la promesa de comprometer. Si ustedes ven textos antiguos van a encontrar que ese era uno de los conceptos. O sea, yo tenía una cláusula compromisoria, pero en realidad no era válida, sino que solamente me obligaba a celebrar un contrato de compromiso. Aquí ya no ocurre, ya está totalmente reconocida nuestro derecho. Y cuando se dicta la Ley de Arbitraje Comercial Internacional del año 2004, en su artículo 7.1, dice que el acuerdo de arbitraje es un acuerdo. Entonces van a fijar que en la ley modelo hay mucha definición circular. Hay que saber una definición circular, ¿no? Se terminan definiendo, se entiende por arbitraje, el arbitraje, dice, pero ¿cómo? Pero no es un error, sino que sí es un propósito. Porque el concepto en general podría tener particularidades en cada uno de los estados que pudieran ser distintivas. Entonces, entendemos por arbitraje lo que en ese país se entiende por arbitraje. Y aquí lo mismo pasa. El acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. ¿Alguien puede abrir en su Canvas en la carpeta de leyes, reglamentos? Hay una parte que dice ley modelo, y me gustaría que se fuera el artículo 7 de la ley modelo. No de la ley de arbitraje chilena, de la ley modelo. ¿Pueden? Profesor, porque está la ley modelo, ¿cómo se dice? CENUDMI. Sobre conciliación comercial internacional, ¿esa? No, de arbitraje. Porque es que la dice notas de CENUDMI sobre la organización del proceso arbitral. No encuentro una como... Porque está la de UNCITRAL, ley modelo de UNCITRAL. Es lo mismo, sí, lo que pasa es que yo lo ocupo distintamente a veces. Ah, perfecto, entonces debe ser eso. Acá está, profesor. Ya, lo voy a nombrar, vayas al 7 y lo voy a nombrar a usted mientras administrador ad hoc, para que pueda proyectar el artículo 7. Ya, profesor. Ya, compártase el artículo 7. Lo voy a acercar. Ya, fíjense que dice capítulo 2, opción 1. Checa hacia abajo.
Perdón, profesor, un segundo. Ahí está. Opción 1, siga hacia abajo. Opción 2, y el mismo artículo 7. Aquí vuelvo a retomar lo que dijo Bruno. ¿Por qué creen ustedes que hay una y otra? Para la decisión que tome finalmente el país respecto al el tipo de cláusula, o sea, de la definición sobre acuerdo arbitral que el país quiere tomar. Uh-huh. Eso también tiene que ver respecto de las formalidades. Fíjense en el 7, que es bastante sencillo. Acuerdo de arbitraje es un acuerdo porque las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias, ciertas controversias que han surgido, pueden surgir entre ellas, respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no. No dice nada más. Ahora suban al 7 en la opción 1. Es la opción nuestra, aunque nosotros llegamos un poco después, pero vean el número 2. ¿Qué dice? ¿Quedará constar por escrito? Y en la opción 2 que teníamos, nada. O sea, cuando aterrizamos o ponemos de sede a un determinado estado, no basta con decir, tiene ley modelo. Tenemos que hacer nuestra investigación previa, o sea, nuestro due diligence, que eso es un error muy grande de los estudios jurídicos que se dedican únicamente a ver los contratos, pero no a revisar la parte final de los efectos de ese contrato. Deberían entrar también a estudiar cuál es si queremos arbitraje, dónde va a ser, porque esto es un efecto importante respecto a la validez de un acuerdo de arbitraje. Imaginen, porque fíjense ustedes, ¿qué pasa si nosotros negociamos por correo electrónico un contrato? Borradores van, borradores vienen, y en un intercambio de correos electrónicos iba efectivamente un acuerdo de arbitraje en ese borrador de contrato en el que firmamos no iba. Understanding. ¿Y qué quiere decir eso? Es una parte de la negociación preliminar donde se fijan ciertas partes básicas tal vez del contrato que se va a celebrar en el futuro. O sea, son más que nada de la negociación. Sí, como los puntos clave. Una manifestación de interés y cómo se va a llevar a cabo acá. Podría ser que si tenemos un acuerdo de arbitraje en un memorándum de entendimiento, se restrinja únicamente eso o que tenga efectos posteriores. Podría ser, va a depender mucho. Pero justamente eso también importa lo que nosotros como Estado hayamos decidido que establezcamos como nuestro artículo 7º de la ley modelo. ¿Qué requisitos les vamos a exigir? ¿Ok? Igual lo vamos a ver con más detalle próximamente. Le voy a quitar su permiso de co-host para volver a agregar. Ok. Teníamos entonces un sistema dualista y nosotros optamos por la ley modelo del acuerdo 7.1. ¿Cuáles son las formas? Ya lo vimos. Pueden incorporarse como una cláusula del contrato o como documento aparte. O sea, sí podemos tener un arbitraje respecto de una controversia derivada de un contrato que originalmente no tenía acuerdo de arbitraje. Podríamos establecerla después. La división formal genera dos formas de acuerdo. Esto ya lo vimos. Acá. La definición que nos da la doctrina de la cláusula compromisoria, por ejemplo, Elwin lo considera un contrato. Eso, yo no me voy a meter en ese detalle si es contrato, si es convención o si es una cláusula, pero sí tiene ciertos efectos. Por lo cual las partes sustraen determinados asuntos litigiosos, presentes o futuros, del conocimiento de las jurisdicciones ordinarias y lo someten a juicio arbitral. Mientras que el compromiso es una convención, por la cual las partes sustraen determinados asuntos litigiosos, presentes o futuros, al conocimiento de las jurisdicciones ordinarias y someten el fallo de ciertos árbitros que designan. Quise ponerles esa porque es la típica definición que los tribunales son los que replican. ¿Cuáles son los efectos de la cláusula compromisoria de la ley chilena? Esto es lo que yo les decía. La principal diferencia entre compromiso y cláusula compromisoria es si nos mantenemos en la esfera del arbitraje o salimos definitivamente de ella. Nuestra legislación, la circunstancia decisiva para distinguir la exacta naturaleza jurídica del compromiso y de la cláusula compromisoria debe buscarse la voluntad de las partes contratantes. Si la intención de esta fue sustraer definitiva y permanentemente el conocimiento de la justicia ordinaria
determinados conflictos, obligándose a entregar su decisión al fallo de árbitros, se tratará de una cláusula compromisoria. Y por el contrario, si la voluntad de las partes fue solo la de proceder al nombramiento de un árbitro, que deberá resolver las cuestiones concretas que se sometan a su decisión, se tratará de un compromiso arbitral. Cuando digo un árbitro puede ser uno o varios, con tal de que estén identificados. Pasa mucho, por ejemplo, que es un error común, bueno, no tan común ya, pero en las sociedades anónimas se solía designar, cuando eran familiares, a un árbitro determinado, aunque la ley lo prohíbe. ¿Y por qué lo prohíbe en una sociedad anónima? Una materia de arbitraje forzoso. Siempre tiene que estar bajo la jurisdicción arbitral. Pero aún así, independiente de eso, Bruno, ¿por qué no ¿cuál es el sentido de no designar un árbitro determinado? Porque si muere él, no sabríamos quién va a arbitrar. Espera, ¿Cristian está hablando? Pero Bruno está primero. No, yo decía que si el árbitro desaparece o se niega o muere, no tendrían en el fondo árbitro. Pero si lo vemos en relación a la naturaleza de la sociedad, una sociedad anónima, ahí Cristian, si me ayudan en eso, ¿cuál es su naturaleza en términos mercantiles? Prima el capital sobre la persona, no es intuición persona. La afecto societatis e inmunidad. O sea, ¿importan las personas? No. No, lo que importa es el capital. Y lo que tiende a hacer una sociedad de capital es que prevalezca en el tiempo. Si designamos un árbitro con nombre y apellido, va contra la lógica justamente de esa naturaleza social. Porque la sociedad no puede durar más que el árbitro. O sea, el árbitro no puede durar menos que la sociedad. Ese es el sentido también de que no se pueda. Pero aquí va más allá, y quiero ser enfático en eso, de que si nombramos o no nombramos árbitros, es que si la cláusula está redactada de tal manera que nos mantenemos siempre en un arbitraje, o faltando el árbitro, salimos del arbitraje, es la gran distinción entre una cláusula compromisoria y un compromiso. Por eso lo que Consuelo nos dijo, ¿qué pasa si yo tengo el árbitro A, el árbitro B, y a falta de árbitro me designa la justicia? ¿Qué sería eso? ¿Una cláusula compromisoria? Muy bien, perfecto. Ahí sería una cláusula compromisoria. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Para ir un poquito más rápido. La pregunta de Salvador. Nos preguntaba si el compromiso es un acto intuito personal. Y la verdad que no, porque recuerden ustedes que el acto intuito personal es el que se celebra en atención a la persona de quién. De una de las partes del contrato, en particular. Yo he celebrado el contrato en atención a la persona del otro contratante. El árbitro no es el otro contratante. Distinto es, si ustedes me preguntan, tengo un compromiso y celebré un contrato compromisario con ese árbitro, ahí podría decir y dudarlo si fuera ese contrato compromisario, si es o no un contrato de persona. Pero al menos no. El árbitro va a ser una suerte de objeto de la obligación. Yo siempre me acuerdo que yo era un poco adelantado a mis tiempos y le pregunté a doña Carmen Domínguez una vez, que nunca me la contestó al final, porque dijo, la contestó al final, era que qué ocurría si yo me casaba y después de que me casaba descubría que María no era María, sino que era Mario, y había hecho rectificación de partida de nacimiento. Si era error en la persona, error en la sustancia, error en la... Y me dijo, después se la contesto, y todavía me ando preguntando esa pregunta. Nadie me la puede contestar de los civilistas. Entonces, les quedó claro que no es intuito personal, por eso me interesa de sobremanera. Mire, Profesor, yo sí tengo una pregunta. Cuando yo redacto una cláusula y pongo que el árbitro tiene que ser, por ejemplo, abogado de la Universidad Católica y profesor de la misma universidad. Y titular por 5 años y además abogado integrante, ¿ya? Sí. ¿Qué pasa si eso sería un compromiso arbitral o una cláusula arbitral? Eso es una cláusula compromisoria. Es una cláusula compromisoria. Más dudoso, ¿saben cuándo? Cuando ustedes dicen el presidente del colegio de abogados. Porque podría no existir el colegio de abogados. O se remiten a una institución que puede dejar de existir.
Pero a propósito de eso, yo nunca recomiendo hacer ese tipo de cláusulas. Se lo voy a poner, no hablemos del profesor de la Católica ni nada, hablemos de un abogado, que además es titulado ingeniero, y que hable inglés, francés, portugués y japonés. Encuéntreme el árbitro. Difícil, profesor. A lo mejor sería mejor poner el nombre de la persona porque yo creo que debe ser... Eso, el problema es lo que vamos a hablar más adelante, que son las cláusulas patológicas, que no hablamos de un problema de anulabilidad de la cláusula, sino que están redactadas de tal forma que tienen problemas de ejecución. Como ustedes ponen demasiados requisitos, una vez me tocó una cláusula que salía: el árbitro designado será profesor titular de la Universidad Católica o Universidad de Chile, con a lo menos 5 años o 10 años en tal carácter, y que haya sido a lo menos 2 veces abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago San Miguel. Y no me quedaba ninguno. O los que me podían quedar no les iba a interesar, porque era poca plata. Entonces, cuando usted... No es nulo, es inejecutable. Pero si es que el objeto está determinado genéricamente y no existe el momento de que produce efecto, ¿no es nulo? Es que podría existir esa persona, pero si no le interesa. Ah, ya. Porque podría existir. De hecho, el caso del ingeniero sí existió, pero era uno solo. Y se demoraron un montón en encontrarlo. Pero son problemas de ejecución de la cláusula. Porque no es... ¿Cuál sería, si lo vemos desde el punto de vista de los vicios de nulidad? No tiene ningún vicio de nulidad. ¿No que el objeto es inexistente? El objeto es el árbitro. O sea, si es que suponiendo que ponen tantas condiciones que no existe el objeto de esa cláusula no es el individuo del árbitro, son requisitos de la persona del árbitro. Porque el objeto es son las obligaciones del contrato, que sería la de someter el conflicto de arbitraje. Pero al final, profesor, es el objeto de la obligación. Sí, por eso. Pero cuando someten el conflicto, bueno, es que someten el conflicto a un arbitraje y el requisito para someter el conflicto a arbitraje que el árbitro reúna ciertas características queda incluido entre el objeto. Ahí te plantearía la duda antes, porque todo depende de cómo yo tenga redactada la cláusula. Porque puede ser, si establece en término imperativo que se someterá a arbitraje, y lo otro son reglas para la elección del árbitro, lo que ha ocurrido en esos casos es que los tribunales designan el árbitro que quieren. Yo he visto fallos como que apelan, por ejemplo, a la designación de un árbitro porque exigían esos requisitos, y la Corte ha dicho, no, usted se sometió a arbitraje. Usted puso ciertos requisitos o cualidades, pero esos no son vinculantes para el tribunal, porque no puede estar haciendo el trabajo. Eso es como, en resumen, lo que las Cortes de Apelaciones han dicho, confirmando los fallos de primera instancia. Pero aquí yo quiero llegar a justamente cuáles son los efectos necesarios de un acuerdo de arbitraje para que sea ejecutable. El señor que tiene a la izquierda es Frederick Essman, que fue secretario general de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, no de la International Chamber of Commerce, como dijo Francisco hace un rato. Aquí vamos a hablar en castellano. Estoy dando vuelta a un concepto de él. Él inventó el concepto de cláusulas patológicas. Cláusulas patológicas es un concepto acuñado por Frederick Essman. ¿Cuál es la diferencia? Aquí se lo puse al revés. Él dice la cláusula es patológica cuando no puede cumplir esto. Y es justamente lo que quiero mostrarle. Primero es que produzca efectos obligatorios. ¿Qué significaría eso? ¿Cómo redactarían ustedes un efecto obligatorio? ¿Qué verbos usarían? Vinculante. Ya, pero ¿cuál sería una forma verbal? Las partes deberán. Deberán, someterán, es decir, tienen que utilizar métodos imperativos, formas verbales imperativas, porque si ponen podrán, ¿qué están diciendo? Es opcional. Es una opción, sí. Y ahí tendríamos el problema, ¿es opción para quién? ¿Tenemos que estar los dos de acuerdo? ¿O basta con que uno requiera
al árbitro para que se entienda que ejercimos opción. Las partes podrán someter al arbitraje, no es lo mismo que las partes se someterán al arbitraje. Entonces, la primera forma verbal que ustedes tienen que utilizar siempre es imperativa. Luego, impedir la intervención de los tribunales estatales. Esto es una formulación amplia. ¿Qué es lo que debe lograr justamente a partir del primero de los requisitos? Obligar que no se encuentre una vía para ir hacia los tribunales estatales, solamente para que se dé finalmente el arbitraje y no tener que eventualmente recurrir a la justicia ordinaria. Esto, como lo acaban de decir, se da por dos razones. La primera es que lo dice en términos vinculantes, por tanto, no queda duda de que es un tribunal arbitral competente. Pero bien podría ser que, a pesar de eso, se formule de tal manera la cláusula que deba ser interpretada por los tribunales estatales. Esto también podría ser una manera de intervención. No estamos hablando de resolver el conflicto en sí mismo, sino que más bien de interpretar la cláusula de esta manera. Esto tiene que ver con un principio que se llama competence, que en las leyes modelos UNCITRAL está definido para los árbitros. O sea, los árbitros tienen competencia para conocer acerca de su propia competencia. Es decir, si hay un problema respecto de una cuestión referida a la nulidad de la cláusula arbitral, es el mismo árbitro el que la conoce. Nosotros nuestro derecho lo tenemos dividido en dos, porque si bien en la LACI, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, establecemos esa posibilidad de manera expresa, en arbitraje doméstico no tenemos esa norma. De modo que si no le damos facultades específicas al árbitro, que si ustedes ven, por ejemplo, las cláusulas del CAN, del CNA, o el mismo reglamento de la CCI, establecen esa posibilidad de que el árbitro sea competente para conocer acerca de su propia competencia o jurisdicción. Puede ser que los tribunales logren participar del arbitraje a pesar de que las partes en un principio no hayan querido. En derecho anglosajón, sobre todo el derecho americano, van a encontrar un concepto que se llama los gateway issues, o sea, los problemas de entrada. ¿Y esto qué quiere decir? Que si bien en Estados Unidos se reconoce el principio competence, tiene ciertas limitaciones que se refieren a que si se pone en duda la validez del consentimiento, o sea, tenemos un problema de consentimiento, no de si se redactó o no se redactó bien, si tenemos un vicio del consentimiento, ahí tendríamos que el asunto sobre la validez de la cláusula debería ser resuelta directamente por los tribunales civiles y no por el árbitro. Respecto del tercer requisito, es dar a los árbitros el poder para resolver el litigio. Es decir, se le tiene que conceder claramente la facultad o el poder jurisdiccional para resolverlo de manera, sobre todo, definitiva. Y permitir la organización de un procedimiento que conduzca en las mejores condiciones a un laudo. Esto es porque, les pongo un ejemplo, una vez yo estaba en una conferencia y había otro abogado chileno que contaba como gran gracia, que en sus cláusulas arbitrales establecían un derecho veto sin expresión de causa a los 5 primeros árbitros. Y eso me parece que está lejos de ser una cláusula que sea efectiva. Porque lo único que va a tender a hacer es obstaculizar justamente el inicio de un procedimiento. Y a pesar de que haya podido tener una muy buena fe al momento de establecer esas condiciones, termina siendo perjudicial para el procedimiento en sí mismo. ¿Tienen dudas hasta ahora o no? ¿No? Una duda que no es respecto a la materia, sino que los PowerPoint están entre todos los archivos, profesor, que son infinitos. No, los puse en... Están arriba, pero creo que están en la parte donde dice módulos. Ahí están. Porque seguir toda la materia va rápido, entonces es difícil tomarle apunte. No, pero aquí se entiende todo. Mientras después no viralicen en la caída de la pizarra, está en YouTube. Profesor, ¿sí? es que está como un PDF que subió que dice como clase 1 y 2 de 11 y 13, y yo la estoy intentando abrir, pero no me deja. Me dice que este archivo no está disponible. Está sin publicar, dice. Lo subió al módulo, pero el módulo no está público, entonces no lo podemos ver. Ya, puede que ver cómo se hace. Ok.
Entonces, obligaciones que derivan del acuerdo de arbitraje. ¿Cuáles son las obligaciones? Los civilistas. Cristian, que está perito en civil. ¿Cómo? Las obligaciones que obligación? derivan del acuerdo de arbitraje. Someter el conflicto al conocimiento. Hablemos de las una- clasificaciones primero de obligaciones. La más básica. ¿Cómo? Las obligaciones se dividen en qué? Obligaciones de... Es que no sé a dónde va. Pero lo más, usted acaba de decir una, someter. ¿Someter es una obligación de qué? De hacer. De hacer. Ok. La primera obligación es una obligación de hacer. Ok. Después, ¿qué otro tipo de obligación de esta misma clasificación De no ustedes hacer. encuentran? De no hacer. De no hacer. Ok. Vamos primero a estas que tenemos aquí. ¿Cuál sería la obligación de hacer y no hacer? La de hacer es someter el conflicto al conocimiento de un árbitro. Ujú. Y la de no hacer, no ir a la justicia ordinaria. ¿Sí? Ujú. De no recurrir a la justicia ordinaria. Eso dentro de lo básico. Sí. La obligación de hacer implica muchas más cosas en caso de los árbitros. Perdón, del arbitraje. ¿Y la obligación de dar? De remunerar al árbitro. De pagar los honorarios. Ahí parece como si estuviera coimeando, pero es como de pagar los honorarios. Ahora, importante que la obligación de hacer va mucho más allá de netamente llevar o someter la disputa a arbitraje, sino que también se obliga a ejecutar lo resuelto por el árbitro. En las de no hacer podemos incluir además que se han renunciado a los recursos, es no interponer recursos, que tiene que ver con la obligación correlativa de respetar la decisión del árbitro. Son también cosas que son bastante importantes. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Se los puse aquí. En el caso del compromiso, son los del 234. Compromiso en Chile. Quiero insistirles en ese punto. Debe constar por escrito. Expresar el nombre y apellido de las partes litigantes. Expresar el nombre y apellido del árbitro nombrado. Expresar el asunto sometido a juicio arbitral. Expresar las facultades del árbitro. Si nada se dice, el árbitro se da derecho. Y expresar el lugar y tiempo para desempeñar las funciones. Aquí es importante que los tres primeros menciones son obligatorias. O sea, si faltan, no vale el compromiso. El compromiso. Profesor. Sí, Elena. ¿Y se puede dejar establecido el mecanismo para designar al árbitro? Sí. A ver, pero no, espera. En el caso de compromiso, nombre y apellido. ¿Ok? En Chile. El mecanismo sería cláusula compromisoria. ¿Se entiende? Entonces, aquí también tenemos el mismo caso en el caso de compromisoria y el acuerdo de arbitraje. Acuérdense que en arbitraje internacional hablamos de un género, acuerdo de arbitraje, pero que incluye los dos, compromiso y cláusula compromisoria. En ambos tienen que constar por escrito. Ahora, efectivamente, va a ser necesario indicar quiénes son las partes vinculadas por el acuerdo de arbitraje. Y aquí hay una distinción en que podríamos decir que hay partes firmantes o partes signatarias del acuerdo de arbitraje y partes del acuerdo de arbitraje que no son signatarias. Porque la doctrina también ha alcanzado a hacer obligatorio el acuerdo de arbitraje para otros actores, no quiero decir terceros porque no sería propiamente decirlo, que son parte del arbitraje y que se entiende que ellos prestaron su consentimiento sin haber escrito siquiera su nombre. Hay distintos requisitos para considerarlo así. Normalmente esto se ha establecido en derecho comparado, pero lo vamos a revisar en su oportunidad. Respecto del árbitro, aquí no se nombra al árbitro en la cláusula, tampoco en la cláusula compromisoria, en el acuerdo de arbitraje, la ley de arbitraje comercial internacional. Eventualmente, si tenemos un compromiso arbitral donde tenemos un conflicto, podríamos nombrarlo ahí. Respecto a la cláusula compromisoria, lo mismo, tenemos que explicar el asunto. En el caso doméstico se entendió que tiene que ser igual que el objeto. Las materias sometidas a arbitraje tienen que ser determinadas o determinables. En el caso de las facultades, también el mismo caso, vamos a tener árbitro de derecho, si nada se dice.
y el acuerdo de arbitraje y la ley de arbitraje comercial también. Ahora, la diferencia fundamental acá, también es una diferencia de nomenclatura, es que en arbitraje internacional, cuando hablamos de árbitro de derecho, no estamos hablando de un árbitro que va a resolver la controversia en cuanto al procedimiento de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida. Volviendo al caso local, doméstico, en la clase anterior dijimos que el árbitro de derecho es el que resuelve de acuerdo a la naturaleza con el procedimiento de la acción deducida. Es decir, si tengo una acción ordinaria, va a tener que aplicar el procedimiento ordinario, que es demanda, contestación, réplica, dúplica, conciliación, auto de prueba, término probatorio, observación de la prueba, situación de las causas de las partes de sentencia. Esa sería como nuestra acción. En cambio, cuando hablamos de árbitro de derecho en arbitraje internacional, lo que estamos haciendo referencia es a lo que nosotros llamaríamos regularmente un árbitro mixto. Es decir, solamente va a dictar la sentencia conforme a las normas de derecho. Pero el procedimiento va a ser el que le diga a las partes. Ya falta el procedimiento de las partes, el que señale, la que determine el mismo árbitro. Que esas son como la concatenación de requisitos que establece la ley de arbitraje. Siempre va a ser, fíjense todo el articulado, dice, salvo que las partes hayan acordado algo distinto, el procedimiento será tal cosa. Salvo que las partes hayan acordado, el procedimiento será este. Es decir, la ley de arbitraje comercial internacional chilena, y en general todas las leyes de arbitraje, lo que vienen a hacer es actuar en ausencia de normas dadas por las mismas partes. Y cuando digo normas dadas por las mismas partes, pueden ser directamente o por referencia. Acuérdense que someterse a un reglamento implica incorporar todas las disposiciones de ese reglamento como si fueran parte del contrato. Acuérdense siempre de eso. Ahora, ¿cómo se termina el acuerdo? ¿Cómo se extingue el acuerdo de arbitraje? Aquí les hice un paralelo. Mutuo acuerdo, evidentemente si las partes no quieren seguir, tienen que hacerlo con un acuerdo. La sentencia, la transacción, la declaración de nulidad de la cláusula arbitral o del compromiso, la falta del objeto litigioso sobreviniente, liquidación concursal, discordia entre los árbitros, expiración del plazo, negativa incapacidad de recusación. ¿Por qué la discordia entre árbitros? Nosotros tenemos todavía un sistema bien arcaico que nos permite tener árbitros pares. Si ustedes van a la ley de arbitraje comercial internacional, dice, los árbitros serán 3, a falta de mención. ¿Ok? En cambio nosotros, en el arbitraje doméstico, no dice nada, normalmente será 1, pero nos permite tener árbitros pares. Yo he estado solamente en un arbitraje de pares. Es mi única experiencia con el arbitraje en pares y de árbitro, además. Y efectivamente hay varias reglas que pueden terminar obstaculizando el arbitraje. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ahí se llama un tercero en discordia si las partes lo han acordado. Y si no, tendría que llevarse a la corte como si fuera sentencia. Y ahí empieza otro problema, pero lo vamos a ver en su minuto cuando llegamos a la decisión de los árbitros. La discordia entre árbitros pone fin al compromiso y no a la cláusula compromisoria. ¿Por qué? Porque la cláusula compromisoria después se podrá determinar otro árbitro que lo supla. Exacto, si no hay tercero en discordia podría nombrar otros árbitros. En cambio en esta, si tengo discordia entre árbitros, no voy a poder designar nuevos árbitros. Profesor, Catalina. Tengo otra clase. ¿Podemos ver esto para no perderme nada la próxima clase? Que son las 3:30. No, 3:20. ¿O me equivoqué? Son las 3:30. Ah, entonces mi reloj se paró. Perdón, niños. Entonces, no gracias por avisar, porque yo dije, me quedan 10 minutos, me quedan 5 minutos. Ya, perfecto, no hay problema. Voy a darle cuerda al reloj. De hecho, me termina mejor. Ya, que tengan buena tarde y avísenme cuando tenga un problema de reloj. Profesor. ¿Sí? Dale, no. No, dale Nicolás o Bruno. Es que es una pregunta personal, así, dale. No quería pasar si que se podía quedar el profesor 5 minutos Sí. para conversar sobre las evaluaciones después. Sí, lo mismo. Sí. Ah, bueno. Pueden salir el resto y los otros se quedan. Profesor, yo tengo una pregunta. Francisca.
Sí, es que es sobre las grabaciones que van quedando de las clases, que no las puedo encontrar en la ¿Tampoco página. las tengo activadas? No No, sé, sí, están en el canal de YouTube que se llama Profesor Rodrigo Bordacher. Pero en las listas de reproducción. Sí. Y yo acabo de publicar lo del módulo que está oculto, a ver si me confirman si les aparece visible ya. Y debería estar en la parte de páginas. Sí, se ve el módulo, se ve el módulo. Y Bien. Salvador, revisa si la parte de páginas también debería estar publicada, que ahí también tengo el link directo, para que no tengan que hacer toda la vuelta de la página mía. Ah, ¿esto es lo de las clases? Sí, Sí. en páginas están los links, yo al menos los veo. Sí, sí, se ven, profesor. Es que ahí están directo para entrar, si no tienen que hacer la vuelta, que hay, las listas de producción están por tipo de clases que yo hago, entonces están varios modelos. Pero en el caso de usted dice lista de reproducción DER 502R1. Sí. Ya, muchas gracias. Y disculpa por la extensión de la hora. Pero una pregunta, profe, muy rápido. ¿Quién me habla? Benjamín. Benjamín. Que estábamos buscando en Canvas si es que habían algunas instrucciones para el trabajo que se entrega la próxima semana o... No, es que vamos a hacer en clase. Ah, lo van a hacer en clase. Probablemente ya, les envíe un poquito antes el material para que más o menos puedan empezar a trabajar. La idea es que en clase sea como el cierre y puedan explicar ahí mismo. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Chau. Listo. Muchas gracias. Chau. Profesor, perdón, es que quería hacer una pregunta muy chiquitita y no quería interrumpir la clase. Que algo que dijo sobre Brasil que me llamó la atención, pero como que no lo entendí muy bien, que por qué al final en Brasil, como que a pesar de que no hayan suscrito el convenio, sí hubo un pic como de inversiones. Porque ya les permitía a ellos, a ver, lo más importante, no necesariamente que sea con sede en Brasil, esos arbitrajes, sino que, por ejemplo, que ya tuvieran claridad respecto a la ejecución de los laudos que se hubieran dictado en el extranjero. ¿Me entiendes? Entonces eso también permitía que si te condenaban en un arbitraje que tenía sede en París, tú llegaras con tu sentencia y no tuvieras que pasar por todo un proceso mayor, más tramitador. Y también porque eso permite, el arbitraje internacional son los que te permiten también incorporar inversiones en el país, más allá de que no sean arbitrajes de inversión, ahí serían arbitrajes contractuales, sobre ese contrato en particular del inversionista con su contraparte o incluso con el Estado. Tú puedes tener... Pero Brasil no suscribió esa convención, ¿o no? No. Entonces, ¿ellos tienen normas particulares sobre ejecución de laudos arbitrales? ¿O? Lo que pasa es que Eso es lo que se no transforma entiendo. todo a arbitrajes comerciales. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, depende cómo se interprete exactamente ese mandato legal. De que conste por Podría ser que tengo el acuerdo aun cuando no conste por escrito en el último documento, que sí hubo acuerdo por escrito, o sea, que sí hubo acuerdo de arbitraje aun cuando no haya quedado en el texto final. Eso podría ser una alternativa. También podría decir... La etapa de negociación normalmente no es vinculante, ¿verdad? No, normalmente no, pero puede tener ciertos efectos. Porque yo podría decir el efecto contrario, que si en los acuerdos, en los borradores dijeron, che, este es el texto final, y firmamos otro, y decían, bueno, lo sacamos a propósito. Porque finalmente no quisimos. Igual entonces va a depender del tipo de negociación. Por ejemplo, si celebran un MOU en las etapas preliminares y acuerdan ¿Qué es que un el MOU, Nicolás, para que sepan todo? es un memorándum de entendimiento. ¿Qué podría hacer? Oh, esto es para que quedó como... Ya van a tener ahí para que después lo puedan poner en todas sus redes sociales. ¿Qué podría pasar? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? Que con el pizarrón me desconcentré. ¿Qué ocurriría si ustedes tienen un intercambio de correos electrónicos en una negociación de un contrato? ¿Ok? Y en esa negociación del contrato va efectivamente uno que va con la cláusula arbitral, pero el que se firma no va con cláusula arbitral. ¿Se entiende? En la negociación acordaron arbitraje y después no pusieron arbitraje.
y que al final en las negociaciones sí consta por escrito el arbitraje. La ley de arbitraje peruana, que es del año 2008, establece, aquí se me fue de nuevo, el contenido en forma. El convenio arbitrario es un acuerdo porque las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o de otra naturaleza. Como yo les decía, eso tiene que ver con justamente la posibilidad de llevar arbitraje en materias